la conversación a esta hora con nuestro invitado, nuestro pastor Juan Carlos Campos. Pamelita. Así es, bienvenido pastor. Bueno, ya lo saludamos y hicimos ahí una previa resumen del tema de hoy. Ajá. Así que bienvenido y demos comienzo gracias. A este tema. Así que atención papitos también, ¿cierto? Porque tiene que ver mucho también con los hijos. Sí, efectivamente. La adolescencia hoy día es cada vez más compleja. Esto se relaciona con todo este escenario de cambio, ¿cierto? Que nuestro mundo ha estado experimentando. También atisbado por los medios de comunicación, ¿cierto? Que tienen tanta incidencia en la vida de nuestros jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino que los niños. Yo me sorprendo cada día más y más con mi nietecito de 2 años y el manejo que él ya tiene sobre sus elementos comunicacionales, porque hoy día están adaptados también para la etapa de ellos, ¿cierto? Ellos tienen sus pequeños tablets donde pueden ver sus monitos y monitos que son cada día más simpáticos, que les causan mayor nivel de atención y donde se entretienen una barbaridad, pero ese mundo puede terminar siendo un mundo muy gris a medida que van creciendo y desarrollándose. Sus niveles de soledad y de independencia en relación al medio puede crecer. Y todo eso va creando las condiciones, ¿cierto?, para cuando ya revientan en la adolescencia, terminen siendo personas con una visión muy gris de la vida. Que uno lo que más observa hoy día son jóvenes con un nivel de frustración importante. Jóvenes con reacciones muy fuertes, con una reacción hacia el sistema muy violenta. Ayer miraba en la televisión un joven de 21 años que luego que se involucró en una serie de cuestiones relacionadas con violencia en contra del sistema, al final fue condenado. Y cuando fue condenado se acercó al juez y le escupió. Una reacción que uno usualmente no está acostumbrado a ver, no son tradicionales, pero eso habla acerca de los niveles de violencia. También en días pasados, haciendo algo en el computador, vi algunas escenas de violencia en lo que son las noches tradicionales de Santiago, donde se junta mucha juventud. Unos niveles de violencia impresionantes. No sé si ustedes lo vieron, pero quedé impresionado cómo se golpean, cómo se maltratan. Entonces hay un nivel de desequilibrio emocional muy grande, y todo esto tiene que ver con cuestiones de orden espiritual. Si nosotros no tenemos claro, ¿cierto?, de que el mundo está dividido entre el reino de Dios versus el reino de las tinieblas, entonces estamos perdidos. Y por eso es importante entender de que o estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas. En el reino de Dios, ¿cierto? Sabemos que somos regidos por nuestro Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y Jesús está intercediendo de manera permanente por nosotros. Una síntesis muy reduccionista de lo que es el Evangelio, pero podríamos hablar de una cosa así, el reino de Dios, ¿cierto? Donde hay principios eternos que nos rigen y nos dirigen de manera cotidiana. Todo esto bajo la influencia del Espíritu de Dios. El reino de las tinieblas, a diferencia del reino de Dios, es un reino, ¿cierto?, donde mora la anarquía. La anarquía significa, es una filosofía de desorden, de caos, de situaciones completamente sin control. La gente que vive en el reino de las tinieblas olvida que este reino, por ejemplo, tiene un rey
¿cierto? Y la Biblia dice que el rey de las tinieblas es el enemigo de Dios, aquel, ¿cierto?, que se rebeló contra Dios mismo, y como resultado de eso se ha convertido en el príncipe de las tinieblas, y con sus ejércitos de ángeles caídos influye poderosamente en el corazón de la gente, y es el causante, ¿cierto?, de los niveles de violencia, de los niveles de maldad que la gente vive y experimenta. Se nos olvidan estas cosas en el quehacer cotidiano, ¿cierto? Sí. Vivimos de manera tan rápida, pero es tan importante estar haciendo un pequeño resumen de lo que está ocurriendo. Bill Graham hablaba de que esta batalla es la batalla más cruenta que ha existido. No hay guerra, no hay fenómeno bélico existente, aún los peores, que pueda parecerse a lo que está ocurriendo entre el reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Y decir, pastor, que hay una preocupación. Hemos visto y hemos estado mirando ahí algunos estudios serios que se han hecho a nivel nacional y a nivel mundial. Y ¿sabe lo que dicen? Que las tasas de suicidio en el mundo han aumentado un 60% en los últimos 45 años. Hay un estudio que dice que casi 1 millón de personas mueren al año por esta causa en el mundo. 1 millón de personas. Sí. O sea, tremendo. Imagínese, más que una guerra inclusive. Sí, claro. ¿Tenemos guerras en diferentes partes del mundo? Claro que las tenemos, ¿verdad? Y se ha dicho de cientos de miles de muertos. Pero aquí estamos hablando de 1 millón de personas al año. 1 millón de autoatentados. No, y que llegan a consumar el suicidio. Porque una cosa es que la persona tenga tendencias, tenga pensamientos suicidas, y otra cosa es que los llegue a concretar. Sí. Hay algunos que alcanzan, muy interesante lo que estás diciendo. Claro, porque fracasan, algunos fracasan, o algunos definitivamente después se frustran, no lo hacen, o llegan hasta cierto nivel nomás, hay un temor y vuelven atrás. Claro, o viven, pero no viven. Claro. Bien. ¿Me entiendes? O sea, exacto, sí. Una persona puede vivir 75 años, pero desde los 40 años en adelante se inhabilitó a sí mismo. Es claro. Y vivió una existencia burda, dramática, donde la depresión, por ejemplo, estaba de manera permanente asfixiándole. Y eso no es vida. Claro, incluso habla este estudio, dice que se trata de una tasa de mortalidad de 16 por cada 100.000 habitantes. Mira, que hay una referencia, dice, Chile presenta la segunda mayor tasa de suicidio adolescente. Sí, y según estimaciones del INE, para el año 2020, un suicidio adolescente diario. Y estamos, me parece que estamos como a la par de Corea inclusive. Algo así. Sí, por lo que veía yo en otros estudios que se han hecho también acerca de este tema, que, querido auditorio, no es menor. Incluso hay niños, he escuchado de casos de creyentes, a nosotros también nos pasó en una oportunidad, que hemos visto jovencitos, ¿no es cierto?, queriendo cortarse o o cortándose. Claro. Con brazos llenos de huellas, ¿cierto? Dolor, de heridas. Exactamente. Claro, y todo esto se relaciona un poco por la forma de vida que hemos establecido en nuestro país. Familias, ¿cierto?, que tienen que trabajar ambos. Hijos que son formados en sus colegios, creyendo que el colegio va a suplir la necesidad que el hogar generalmente entregaba por medio de una mamá, ¿cierto? O uno de los dos estando habitualmente en casa. Al haber ausencia, ¿cierto?, de parte de los progenitores al interior de la familia, hay un proceso irreversible de descomposición familiar que es muy fuerte, que es muy potente y que afecta emocionalmente la vida de los niños en gran medida. Esto no podemos negarlo. Y cuando ocurren problemas y dificultades en los niños, habitualmente los papás van y reclaman contra el colegio, ¿cierto? Porque no suple las necesidades que el niño tiene, porque no suple emocionalmente o no suple la disciplina que el niño debe alcanzar supuestamente al interior del colegio. Pero nosotros sabemos que el colegio no está
para eso. El colegio está para enseñarnos matemáticas, gramáticas, historia, el mundo biológico, qué sé yo, y algunas otras asignaturas más, y punto. Eso es básicamente lo que un colegio tiene que darnos, y normas, ¿cierto? Buenas costumbres de orden social, pero no va más allá. Los profesores hoy día, aún más por toda esta cosa relacional, ni siquiera pueden acercarse a un niño, hacerle cariño, ¿cierto? Porque cualquier reacción de esa naturaleza puede ser malinterpretada y el profesor puede ser acusado, ¿cierto?, de ser una persona con tendencias de abuso y se ha dado, ¿cierto? Hay elementos objetivos, ¿cierto?, que han contribuido a esto, pero hay también un ambiente de tanta paranoia, ¿cierto? Sí, y que sobrereacción. Una sobrereacción tremenda. Uno se entera de situaciones que ocurren en los colegios, profesores que son acusados, son investigados, pasa el tiempo y se descubre que no había nada, absolutamente nada, salvo paranoia, pero hay ya un profesor o un par de profesores que quedan estigmatizados para siempre. Y todo esto ocurre por esta lucha, ¿cierto?, entre el reino de la luz versus el reino de las tinieblas. La causalidad objetiva y principal de todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con esta lucha. Y la respuesta para esta lucha es la cruz de Cristo. O sea, nosotros tenemos que entender de que lo que Cristo vino a hacer, bajando de los cielos e internándose en los callejones mismos de la vida, tenía como objetivo provocar libertad a este ambiente asfixiante que el hombre tiene. Y aquellos que comprenden pueden reiniciar sus vidas, pero ya teniéndole a él como pastor, siendo guiados por él, y podemos percibir la vida de una manera distinta. Pero si no, entonces somos pastoreados no por Jesús, somos pastoreados por el enemigo, y lo único que, como Jesús dijo, lo único que quiere es nuestra muerte. Bueno, dice que vino para eso, justamente, robar, matar y destruir. Exactamente. Entonces, lo que parece, ¿no es cierto?, un progreso en algunos aspectos, porque si vemos los dos países que tienen mayor incidencia y crecimiento en las tasas de suicidio, son países que han ido emergiendo, ¿verdad?, que han ido saliendo de situaciones donde hubo necesidad en su momento, ¿verdad?, como que ha llegado al extremo ya de la sobreabundancia, y esto trae como consigo, como una mochila, ¿no es cierto?, esta tal vez carencia de afecto la escritura dice que habla del afecto natural, de afecto tal que no es suficiente, que tenga de todo, que tenga el tablet, que tenga todo el hijo o la hija, algo falta. Pero es obvio, insistimos en que un papá o una mamá son irreemplazables. Sin embargo, hoy día tenemos nuevas visiones de orden familiar, ¿cierto? Que son totalmente discrepantes en relación a este hecho. Ya la mamá puede ser reemplazada, ¿cierto? O el papá puede ser reemplazado. No sé, la composición familiar tradicional ha sido desechada, ¿cierto? Por nuevas opciones filosóficas que existen en medio de la vida. Y todo eso tiene influencias en los niños. Y ojo, tenemos una carencia de niños importantes en nuestra cultura. Las escuelas dominicales tienen mayores problemas que antes para poder tener niños. O sea, nosotros hubo un momento que estábamos muy afligidos como iglesia. Somos una iglesia pequeña, pero aún así se notan en términos estadísticos. Mirá, nosotros teníamos habitualmente 40 niños en nuestra escuela dominical, y mira, tenemos 6. Claro. 6 niños y gracias a Dios nuevamente hemos tenido un proceso de crecimiento y estamos como en los 25 cuando están todos. Claro. ¿Me entiendes? Ya no llegamos a la cifra antigua. Ya no vamos a llegar, porque este proceso de crecimiento en términos de nacimiento de niños bajó, definitivamente. Bajó. Ya no hay interés. Ya no hay interés en tener hijos.
Claro, y los que se tienen, no se les dan los afectos necesarios para que su corazón esté firme. O se les cuida de tal manera que están dentro de una burbuja, ¿cierto?, de protección, porque los tiempos son malos. Como diría Pablo a Timoteo, los tiempos son peligrosos, ¿cierto? Y como son peligrosos, entonces hay que cuidar bien al niño. Y todo eso también tiene efectos que conducen al desequilibrio. En otras palabras, todo se complica, ¿cierto? Todo se complica porque la guerra hoy día es más fuerte que nunca. Por un lado nos alegramos porque todo esto es un indicativo, ¿cierto?, de que las obras en las tinieblas han aumentado, ¿cierto? Y el Señor, su regreso se hace cada día más evidente, ¿cierto? Lo que es muy positivo. Vamos a poder ingresar a la gloria, ¿cierto?, que el Señor ha prometido en su palabra. Pero por otro lado es triste observar los niveles de dolor que el mundo contiene. Pablo escribe en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, lo siguiente. Dice: por lo tanto, no nos desanimamos, dice Pablo. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Luego dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Me encantan estos versículos, que son, son los versículos finales del capítulo 4, algo que viene de más atrás, en este segundo libro que escribe Pablo a una iglesia tan particular como la iglesia de Corintios, ¿cierto? La iglesia de Corintios quizás es una representación objetiva de muchas iglesias en el mundo a través de todos los tiempos. Una iglesia donde se observa espiritualidad, pero también donde se observa carnalidad. Una iglesia donde se observa aprecio a quienes son sus líderes, pero también desprecio. Y particularmente, Pablo, como apóstol, es una iglesia donde él vivió situaciones muy al límite, en términos emocionales, como para desanimar su ministerio, su liderazgo, y quizás mandarse a cambiar. Lisa y llanamente, pero el responsable al llamado se mantuvo, perseveró, y es muy edificante tanto el primer libro como el segundo. Y en estos versículos nos habla acerca de el proceso de transformación y cambio, ¿cierto?, que una persona va experimentando en el tiempo. Habla Pepe del envejecimiento. Sí, pues, cierto. Que es algo que hemos ido experimentando a medida que los años van pasando, porque nuestro cuerpo está llamado a envejecer, pues. O sea. Así es. Ahora, ¿qué hacemos ahora frente a esta realidad? Porque, bueno, podemos detectar un problema, ¿no es cierto? Ver una necesidad de poner atención sobre algunos aspectos. Y específicamente este que yo creo que el suicidio, entre otras cosas, es como la consecuencia final de algo que ha sido gestado en el corazón antes. Sí, sin duda, yo creo que... Hay toda una cosa previa, ¿no es cierto? Factores que van incidiendo, sí. La personalidad, el carácter, ¿no es cierto? Las cosas que acontezcan. Sí, yo creo que la cultura liberal genera mucho la competencia. Sí. Si no estamos preparados para competir, entonces vamos a marcar el paso. Y marcar el paso significa no prosperar ni desarrollarnos en términos tradicionales, de acuerdo a esta forma de vida emergente que tiene nuestra cultura ya por varias décadas y que ha sido muy exitosa, ¿cierto? Porque cambió nuestro estilo de vida, definitivamente. O sea, nosotros no somos los que éramos 30 años atrás como país.
Nuestra calidad de vida no es la que teníamos 30 años atrás. Es en la que muchos vivíamos conformes, ¿cierto? Como hombre de Dios, dando gracias a Dios en todo, de acuerdo a aquel modelo de vida que teníamos 30 años atrás. Pero hoy día es un modelo muy distinto. Entonces, muchos nos hemos convertido en personas cosistas, ¿cierto? Creyendo que el cosismo es una fórmula de vida muy atractiva y que puede satisfacer el corazón. Y hemos entrado, ¿cierto?, en esta farándula de la vida que nos hace adquirir cosas, y para eso hay que trabajar y trabajar y trabajar. Oye, yo me recuerdo que 30 años atrás en las iglesias habitualmente teníamos servicio 3 hasta 4 veces al día, ¿cierto? En reuniones repetidas, ¿cierto? En la semana, y era muy tradicional, y se hacían bromas con respecto a lo que era la familia cristiana habitualmente, ¿cierto? La que todos los días participaba o iba rumbo a la iglesia. Eso se acabó. Se acabó, ¿cierto? Hoy día las iglesias apuradas tienen reuniones para mujeres, para hombres, para jóvenes y punto. Y generalmente son reuniones con porcentajes. Si hiciéramos investigación en relación a esos porcentajes, estaríamos descubriendo que generalmente participa el 20% de una congregación de día domingo habitual. ¿Ah? Claro. Entonces, eso habla, ¿cierto?, de una progresión hacia un sistema de vida que nos ha hecho decrecer en otra área, en el ámbito espiritual. Entonces, ese decrecimiento nos hace comprar la vida. Este paquete, ¿cierto?, que el sistema entrega, lo compramos enterito. ¿No? Y como resultado de eso, todo esto crea efectos en nuestra mente. La mente sufre al respecto, porque sabe la mente que las influencias van ocupando parte de nuestro territorio, y por un lado tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el mundo, y tenemos comparativamente quizás mucho más mundo en nuestro pensamiento que palabra del Señor, a pesar de todos estos esfuerzos tecnológicos, ¿cierto?, que podemos hacer uso por medio del celular y cosas, ¿cierto?, que nos traen la palabra de inmediato y la podemos tener en cualquier segundo. Pero aún así es más la influencia del mundo, y todo eso genera influencia en el ámbito emocional. Y aquí entran situaciones complejas. Comenzamos a lidiar con, por ejemplo, la ansiedad, ¿ya? La ansiedad es la preocupación por saber si vamos a tener trabajo o no, ¿cierto? La preocupación por si vamos a tener los recursos o no para pagar las deudas que tenemos. Y esa preocupación permanente va tomando espacio en nuestro corazón, y al final, digamos, terminamos hiper preocupados, afectados, y comienzan a desarrollarse fobias de distinta naturaleza en nuestro corazón. Comenzamos a sentir miedos latentes, permanentes, y todo eso va creando frustración, porque muchas veces no hallamos a quién compartirlo. Porque eso es lo otro, o sea, vivimos ambientes de soledad tan grande que no tenemos con quién conversar estas cosas que nos afligen. Entonces se van creando fobias interiores, pensamientos mentales que se repiten una y otra vez, que llegan a convertirse en objetos flagelantes en nuestro interior. Uno ya no quiere que la mente piense en eso que está pensando siempre. El pensamiento obsesivo. Uno como pastor conversa con personas dentro de la congregación que sufre del pensamiento obsesivo. Y muchas veces hay pensamientos de esta naturaleza que tienen que ver con cuestiones como el suicidio. En los últimos meses, una familia de nuestra congregación comenzó a sufrir muy fuertemente porque uno de sus chicos comenzó a aislarse,
apartarse de todo de los amigos habituales, y comenzó a tener fallas en su universidad, y de pronto los papás descubrieron que había dejado a la universidad, lo que era un problema bastante complejo, y no hallaban qué hacer para enfrentar eso de la aislación. Entonces tuvieron que comenzar a cambiar sus hábitos de trabajo porque el niño no podía quedar solo. Entonces hay cosas complejas que ocurren en nuestro mundo. Y la pregunta siempre es, ¿qué hacemos frente a este tipo de cosas? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Y ahí es cuando muchas veces como papás tenemos que reconocer de que no hemos sembrado en la forma correcta. No hemos visto la vida como debe ser. Hemos estado preocupados solamente por acostumbrarnos a lo que es la moda del sistema, la moda de la vida, y por ende fracasando en la proyección de padres. Es algo que tiene que cambiar, si no la vida se hace más y más compleja, y podemos tener experiencias duras cuando descubrimos que alguien tomó una mala decisión y simplemente se fue de este mundo, pudiendo haber hecho quizás más por él. Así es, sí, estamos hablando de los que del entorno, ¿verdad? Y de la persona que tiene el sentir en el corazón, porque esto aparece de pronto, ¿verdad? Y la pregunta, pastor, un creyente, si miramos las escrituras, por ejemplo, el caso de varios personajes en la escritura, ¿puede estar influido por algún grado de depresión en su corazón? Aún siendo creyente, porque uno dice, oye, pero si es hijo de Dios, si ama a Dios, si cree en Dios y todo eso, y aún así podría tener en su corazón alguna idea suicida de pronto. El viernes en la noche estuve compartiendo en el trasnoche la vida de Mefiboset. Es muy interesante cómo termina la vida de Mefiboset, porque termina en esa rebelión que encabezó Absalón en contra del rey David. Absalón era hijo de David. Imagínate, y él fue el sublevador, el que quiso apoderarse del reino, y que al final terminó, ¿cierto?, colgado de su largo pelo, ¿cierto? Y murió en esas condiciones. Ahora, es muy interesante el pasaje siguiente, y habla acerca de David, rumbo por Jerusalén, rumbo por ahí, y salen algunas personas a apedrearlo, ¿ya? Y a hablar y gritarle todo tipo de cosas. Y el pasaje es interesante por el hecho de que los soldados que iban alrededor de David querían inmediatamente controlar la situación e ir en contra de aquellos que estaban atacando a David, diciéndole todo tipo de cosas. Sin embargo, David dijo, dejen que me griten, dejen que, en otras palabras, que me apedreen. O sea, cuando una persona llega a ese estado es porque emocionalmente su salud mental ha caído bruscamente, como para dejarse apedrear y que le griten todo tipo de epítetos. Ahí yo creo que hay un pasaje que ilustra, ¿cierto?, una situación que revela una emocionalidad descompensada. La persona está deprimida. Los cristianos evidentemente que podemos deprimirnos. La lucha misma espiritual que a veces tenemos es de tal magnitud. La situación en las iglesias no siempre es como uno cree que debe ser. A veces, o sea, es como todo bien, todo perfecto. Sí, no es esa la vida de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta, ¿cierto?, por personas que ilustran muy claramente lo que significa la acción del pecado en el tiempo. El pecado tiene un efecto de muerte en el corazón nuestro.
va provocando, en estos mismos versículos que acabamos de leer, va provocando un efecto, ¿cierto?, de influencia sobre nuestra figura física, pero también sobre nuestro ser íntimo, sobre nuestras emociones, sobre nuestra intelectualidad, sobre nuestra capacidad de retención de información. Todo eso va al final afectándose y llega un momento en que morimos. ¿Me entiendes? Así es. Sí. La vida es así. Estamos llamados a vivir experiencias de esa naturaleza. Entonces, como hay tanta competencia, como hay tanta acción, como hay tanta necesidad de responder a las demandas mismas de la vida, todo eso es un nivel de exigencia muy fuerte que muchas veces no lo hacemos en forma adecuada, y eso crea un nivel de frustración en nosotros que hace que nos llenemos de depresión. Conozco creyentes, hombres de Dios muy fuertes en Cristo, que sufren de depresión. Conozco testimonios escritos de personajes que han sido líderes de ministerio extraordinarios en términos históricos, que han confesado que sufrieron depresión todos los días de su vida. Es decir, cuando digo todos los días de su vida, es evidentemente una exageración, pero lo que estoy diciendo es que fueron confrontados, y muchas veces cayeron en instancias de depresión. En el plano bíblico tenemos muchos ejemplos de personajes que también vivieron situaciones de depresión. Lo hemos mencionado en otras oportunidades, y los salmos son una buena instancia, ¿cierto?, donde se revelan procesos dramáticos desde el punto de vista emocional. Así es, y es cosa de mirar nomás, ¿verdad? Y sumergirse en el libro de los Salmos, que nos toca, lo digo porque nos toca leer habitualmente acá con el pastor y compartir. Vemos varias expresiones del salmista, de que, indican, esta persona está muy depre. Absolutamente. Y mira, Pablo tenía algunos hijos espirituales, uno de ellos era Timoteo, ¿cierto? Sí. Timoteo era una persona que, por ser joven, ¿cierto?, y tener una experiencia de obispado, ¿cierto?, un cabecera de puente ahí a cargo de múltiples pastores, líderes, etcétera, es decir, un trabajo muy fuerte, emocionalmente se venía abajo. Se venía abajo por la presión, porque todos nosotros, y esto es bueno que lo recordemos, todos nosotros podemos tener días malos y podemos venirnos abajo los días malos. Y aquí el único que puede ayudarnos es el Señor, pero también es bueno, cuando vivimos experiencias de repetición de estos días, compartir lo que estamos viviendo. Porque el solo hecho de compartir este tipo de cosas es quitarle presión a lo que nos está presionando. El no hacerlo es aumentar el nivel de aflicción, y no es ser menos espiritual. Confesarlo y compartirlo. En absoluto. A mí me encanta un título de un libro de Charles Swindoll que leí por allá por 20 años atrás, que decía 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. La vida de muchas veces nosotros los creyentes es así. Damos 3 pasos adelante y retrocedemos 2, ¿cierto? Y muchas veces tienen que ver las emociones en nuestra fórmula de caída. En Timoteo era y ocurría eso. Estamos hablando del Nuevo Testamento, porque algunos dicen, ya están citando los Salmos. Siempre están hablando del Antiguo Testamento. No, pero los Salmos, y Jesús usó el Antiguo Testamento siempre, por lo tanto es un factor referencial. No estaba el nuevo. Exactamente, extraordinario. Pero Pablo es bastante dulce como para dejarnos algunas referencias acerca de el hecho de entender un poco nuestra emocionalidad. Sí, particularmente a propósito del Nuevo Testamento, recordar las palabras de Jesús en un momento el momento más triste de su vida y de toda la historia, diría yo, cuando él dice, mi alma está turbada hasta la muerte. O sea, uno dice, oye, esto lo dijo el Hijo de Dios. Sí. Lo vivió él. Lo sintió. O sea, porque estaba cargando toda nuestra culpa, ¿verdad? Exactamente. Todas nuestras depresiones, todas nuestras angustias y dolores. Así es.
Fíjate que hay cosas que son tan particulares en la vida, gente que vive la vida de manera tan simple. Estábamos en una reunión normal de liderazgo en nuestra congregación, cuando fuimos sorprendidos una vez más por un hombrecito, diría José Donoso, el escritor, porque él tiene un cuento que se llama El Hombrecito, ¿ya? Entró un hombrecito llamado Bernardo, ¿ya? El que siempre nos sorprende en la iglesia, porque llega e irrumpe nomás. Y pasa siempre a pedir dinero, ¿ah? Para poder pagar la habitación donde él vive y para poder comerse alguna cosita antes de ir a acostarse. Hemos pasado por todos los estados de ánimo con él, ¿no? Y anoche nos sorprendió gratamente cuando le vimos y lucía distinto. Le vimos su rostro mucho más compuesto, y era porque había recibido, rápidamente lo dijo, había recibido parte del Estado una prótesis, ¿cierto? Que le hizo cambiar de manera completa su imagen facial. Se veía mucho más joven y sonreía como un apuesto caballero. Era un niño con un aparato nuevo en su boquita. Además traía un celular que le había sido regalado también por el gobierno, y se encontraba exultante, o sea, estaba contentísimo, y hablando de su felicidad y agregando que la iglesia y los hermanos habían estado orando porque sabían que él necesitaba prótesis, lo había contado. Yo no tenía idea. Yo muchas veces metía mi mano al bolsillo, le pasaba un billete y lo saludaba, hola Bernardo, y era todo lo que hacía por él. Pero habían otros que habían conversado más en detalle, y claro, él anhelaba sus dientes. Y él decía, estoy tan contento, mi felicidad llega hasta el cielo y le doy gracias a Dios por cómo él se ha comportado conmigo. Sabes que el equipo que primero quiso enojarse por llegaste Bernardo, vi algunos llorando porque la simpleza de este hombre nos conmovió tan profundamente. Esa forma de vida simple, esa forma de vida ajena y lejana, ¿cierto?, a este ámbito de competencia en el que estamos insertos habitualmente, los denominados normales. Sofisticados. ¿Cierto? Claro, porque nosotros somos los normales. Pero él, imagínate, dentro de él es esquizofrénico, ¿cierto?, con un nivel de esquizofrenia importante. Nos daba lecciones sobre cómo agradecer, por ejemplo, al Señor por algo que él había vivido en su imagen facial, y agradeciendo también por el celular, que puede ser todo puede ser irrelevante al lado de lo que es la auténtica vida que nosotros denominamos, la que vivimos a diario. Pero todos que dijimos, no, qué cosas, o sea, perdemos la perspectiva, ¿cierto? Perdemos la objetividad de qué es lo que vale, qué es lo que es realmente importante. Y por eso Pablo, al escribir a la iglesia de Corintios, les recuerda que el valor de no desanimarnos. No desanimarnos por las tensiones, por los problemas y las dificultades de la vida. ¿Podrá ser un antídoto, pastor, el dar gracias a Dios? No por lo que, o sea, más que reclamar por lo que no tenemos, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Ese es un ejercicio terapéutico de orden espiritual muy potente. Yo creo que nosotros debemos tener, ¿cierto?, hojitas, ¿no? Las hojitas son buenas. Claro, porque este sistema nos hace compararnos con el otro, es que el otro tiene, entonces yo también quiero tener, y en fin. Es que yo creo que deberíamos hacer un ejercicio permanente en términos prácticos y esto ya aplicación a lo que estamos hablando. Aplicaciones prácticas, escribir cosas que hemos vivido, frutos que hemos tenido, y luego de eso orar dando gracias al Señor, porque la Biblia dice, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad
de Él para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te recuerdas, Pepe, del libro El Poder de la Alabanza? ¿Te acuerdas cuando tomamos ese libro y lo hicimos un ejercicio permanente en nuestras vidas y todos hablábamos acerca de el milagro de la alabanza en nosotros y cómo por dar gracias al Señor, ¿cierto? Por todas las cosas que ocurrían, estábamos realmente en otra posición espiritual. Y yo me recuerdo que aquellos eran años todavía muy complejos, años de muchos desafíos, con muchas carencias, con muchas necesidades, pero había que dar gracias a Dios por todos aquellos hechos, ¿cierto? Porque vivíamos una vida de fe, creyendo en que lo que Dios había prometido se iba a convertir en una realidad. Se convirtió en una realidad, nada nos ha faltado, hemos llegado a la sobreabundancia, o una sobreabundancia, entre comillas, chilena. Entonces, podemos dar gracias a Dios por todo, ¿cierto? Por todo, y aún por estas cosas que son complejas, difíciles, que escapan al manejo nuestro y a procesos como el que menciona en estos versículos en Pablo, el desgaste de nuestra figura física, en un ambiente competitivo, en un ambiente donde vale mucho la formación académica, donde vale mucho, ¿cierto?, el estar permanentemente renovándose en términos de conocimientos laborales, etcétera. Los que se van desgastando van sufriendo el proceso de desgaste, van sufriendo el envejecimiento y claro, ¿por qué? Porque es una cultura, ¿cierto?, donde se menosprecian este tipo de hechos. Los adultos, nosotros vamos sintiéndonos de que la tendencia es irnos corriendo un poco, apartándonos, ¿cierto?, de lo que está ahí en el escenario mismo. Pero esto es algo importante confrontarlo con donde nos vamos acercando. O sea, nos vamos acercando a la dimensión eterna, nos vamos acercando a la vida real, objetiva, nos vamos acercando al mundo concreto para el cual fuimos hechos y diseñados siempre. ¿Ah? Porque hemos creído que esta es la vida. Y esta no es la vida. Esta es una instancia, ¿cierto?, de planificación estratégica para la auténtica vida. Aquí estamos tomando decisiones. Aquí en este mundo estamos comprometiéndonos con el mundo donde nosotros queremos ir. Y si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, estamos entendiendo que Él nos está instando a ir a la cruz. Para dejar ahí nuestra vida, dejar ahí nuestro hombre pecador, dejar ahí nuestra proyección de este mundo falso, dejar ahí toda esta competencia que no nos lleva ni nos guía a ningún lugar y tomar a este Cristo, ¿cierto?, que hizo todo lo que hizo por cada uno de nosotros, con el afán de transformar y darnos una vida completamente distinta. Esa es la vida. Amén. Esa es la vida. Somos peregrinos, buscamos una tierra mucho mejor, vamos en búsqueda, ¿cierto? Es cierto, estamos en la Canaán en términos espirituales, pero vamos en búsqueda de la Canaán genuina, real, objetiva, donde la leche y la miel estarán eternamente, como depósito de gloria de parte del Señor, para bendecir nuestras vidas. Ese es el mundo concreto. Entonces, si estás sufriendo depresión, si has estado padeciendo ansiedades y conflictos de orden mental, emocional, diversos, es el momento que mires la cruz. Amén. Es el instante que mires la obra de Cristo. Es el momento que recuerdes que Él dice, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomemos el yugo con Él. Él nos va a guiar. Él nos va a dar las fuerzas necesarias para avanzar al lado de Él y encontrarnos con una vida completamente distinta. Si a lo mejor has estado pensando en tomar decisiones muy radicales en torno a tu vida, hasta quizás perder o atacar tu vida, tu ser,
obra del diablo. Es el enemigo el que te ha sembrado ese tipo de pensamientos en tu corazón. Anda a la cruz y deja esos pensamientos ahí. Arrepiéntete de esos hechos. Son el fruto del pecado que todos nosotros hemos tenido. Y acepta la nueva vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oramos al Señor, Pastor, guíenos en un momento de oración a quienes están quizás en este momento queriendo entregar sus vidas al Señor, queriendo consagrarse a Él. ¿Les guiamos en un momento de oración? Sí, es un buen momento para que a lo mejor estás escuchando este programa y te has dado cuenta que necesitas a Cristo en tu corazón. Te animo a que repitas esta oración. Una oración cambió la vida de cada uno de los que estamos acá en el auditorio, en este instante. Fuimos cambiados por esa oración. Hay tanta gente que ha repetido esta oración y han vivido procesos de cambio maravilloso. Te invitamos a repetir esta oración que puede cambiar completamente tu corazón. Señor Jesús, reconozco que lo que he vivido es el fruto de vivir lejos de ti. Reconozco que el pecado me ha confundido y me ha llenado de oscuridad. Reconozco que los pensamientos que he tenido son el fruto de estar lejos de ti. Me arrepiento de todos estos hechos. Quiero cambiar de actitud para con usted y quiero entregarle mi vida en este momento para que usted me dirija y para que usted me guíe a una vida distinta. Ven, Jesús, a mi corazón. Le invito en este instante y gracias por recibirme. Gracias por recibirme como hijo. Por Jesucristo oro. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Si hay personas creyentes que han estado escuchando el programa y que se han sentido confrontados por distintas ideas que hemos compartido, es un buen momento también para orar por ustedes. No hay ningún afán de ir en afán de atacar, sino que simplemente reobservar la manera de vivir y entender que el Señor nos llama a vivir de acuerdo a sus principios. Oremos en este momento para que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por revelarnos el valor de la auténtica vida y gracias por entender de que la vida genuina y verdadera ocurre solamente en el reino de la luz. Gracias por ser parte ya de este reino y ayúdanos, Señor, para ser fieles, ayúdanos para ser personas cada día más cerca de ti, dando gracias en todas las cosas que nos ocurren, dando gracias porque es tu principio, es tu palabra, y sabemos que tú tienes control de todas las cosas. No hay un cabello en nuestra cabeza que tú no conozcas, no hay nada que caiga a tierra que tú no lo hayas visto. Por lo tanto, tienes pleno control de todo lo que nos ocurre. Te ofrendamos, Señor, nuestra vida y confiamos en la abundancia de tu misericordia. Amén. Por Jesucristo oramos en este instante. Amén. Amén.